es que en el momento en que se está leyendo se da una transacción entre el lector y el texto. Mientras estábamos leyendo aquí este libro, cada uno de ustedes es una lectura distinta del libro, ¿verdad? Porque son seres distintos, no es posible que hayan hecho la misma lectura. Así que si tuviéramos tiempo para escribir y hablar acerca del libro, yo estoy segura que tendría tantos textos creados por ustedes como personas hay aquí, distintos como personas hay aquí. Justamente por eso. Es importante señalar que Rosenthal nos muestra o nos señala, cuando habla del papel protagónico del lector, no solamente de su pensar, sino de su sentir, de sus sentimientos, de sus emociones. A mí me parece que es fundamental esta teoría y que no debemos echarle a un lado bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Para poder entender todo el proceso lector. Es la primera persona que se percata de esa importancia que tiene el sentir las emociones del lector en el proceso. No me sorprende que sea mujer. Okay. La importancia, como les dije, de las experiencias previas. Ella señala en sus trabajos que el lector asume unas posturas al leer. Podemos asumir una postura diferente o una postura estética o algún lugar en ese continuo referente estético. ¿A qué nos referimos por referente? Referente es lo que suele hacerse en la escuela, donde se lee para contestar unas preguntas, para buscar una información. Estético es lo que solemos hacer fuera de la escuela, donde leemos por placer, ¿verdad? Aquellos que leemos por placer. ¿Qué pasa? Tenemos que romper con esa separación. Y las escuelas tienen que convertirse en lugares donde se lea por placer, que se lea de forma estética. Eso no quiere decir que en algunos momentos no vamos a leer de manera diferente, porque un instructivo para yo poder trabajar con mi cámara o con la computadora, yo no lo voy a leer de manera estética, pueden estar totalmente seguros, ¿ven? Lo voy a leer de manera diferente, con el fin de buscar información. Una receta no se lee de manera diferente, a menos que seas podría ser, porque si eres una persona que gusta de las recetas y de la cocina, podrías leerla de manera estética, ¿verdad que sí? A veces yo leo investigaciones sobre los procesos lectoescriturales de niños y niñas de manera estética, y les voy a decir por qué. Hay una investigadora que se llama Ann Dyson, que investiga mucho los procesos de lectura y escritura de niños y niñas pequeños desde una perspectiva sociocultural. De modo que ella en sus escritos describe y analiza todos esos procesos de relaciones que se dan entre los niños y niñas mientras están leyendo y escribiendo. Y a mí me fascina la manera en que ella lo escribe, la manera en que ella lo muestra. De modo que, aunque tiene que ver con mi trabajo, y en cierta medida es diferente porque estoy viendo el club de nuevo en sus investigaciones, por otro lado lo estoy leyendo de manera estética porque me encanta la manera en que lo escribe. Así que pueden darse ambas, no es una o la otra. Pueden darse ambas, pero la escuela ha privilegiado por años y años la diferente y tenemos que virar esa tortilla y comenzar a privilegiar la lectura estética. ¿Okay? Y saber que hay unos textos que nos mueven hacia un lado, unos textos que nos mueven hacia otro, y unas situaciones que nos mueven hacia un lado y otras hacia otro. También señala Rosenthal la importancia de la respuesta lectora. Recuerden, para ella es muy importante ese lector y esa transacción. La verdadera lectura no está ni en el texto ni en el lector, está ahí en el medio, cuando se juntan. De modo que la respuesta lectora, lo que piensa un lector, cómo reacciona ante un texto, es fundamental. Que pueda escribir a partir de ese texto, que pueda cantar a partir de ese texto, que pueda dramatizar a partir de ese texto. Esas son todas respuestas lectoras posibles y viables. Por lo tanto, privilegia la diversidad de expresiones. La lectura de cualquier obra literaria es, nos dice Rosenthal, necesariamente un hecho único e individual que se percibe solo en la mente y en las emociones de un lector particular. Otra perspectiva, ya hablamos un poco de Vygotsky, pero vamos a mirar a Vygotsky ahora dentro de la lectura, no en términos del aprendizaje en general, es la perspectiva sociocultural. Dice Vygotsky que del mismo modo que los niños aprendieron a hablar, deben aprender a leer y escribir. ¿Y cómo aprendieron a hablar los niños y niñas? Intercambiando con su mamá. Intercambiando con su mamá, ¿qué más? Por imitación, ¿qué más? Escuchando a los demás. ¿Qué más? En situaciones de comunicación, donde era necesario, ¿verdad? Donde se hacía necesario hablar. Siendo partícipe de eventos comunicativos. ¿Ven? Pero yo me pregunto si será imitando o participando.
Porque eso de imitando no estoy tan segura, porque yo solamente he visto maestras hacer esto con sus hijos. Dilo, mamá, mamá, papá, papá. Solamente he visto maestras. A gente común y corriente, que no son maestras, no los he visto haciendo eso, honestamente. Se los digo sinceramente. Así que, y todos los niños y niñas aprenden a hablar, a menos que tengan alguna condición, ¿verdad?, biológica que se lo impida. De modo que aprendemos a hablar en contextos muy naturales, en contextos sociales, en contextos culturales, comunicativos, donde se hace necesario hablar para comunicarse. ¿Ven? Porque si yo coloco un niño o una niña en un cuarto cerrado, frente a un televisor, ¿podrá aprender a hablar? Escuchando a la gente hablar en el televisor y todo eso. ¿Podrá aprender a hablar? No tiene conciencia. No, porque se necesita de la comunicación. Podrá imitar sonidos, pero no va a poder dialogar, hablar, intercambiar, porque se necesita de la comunicación, se necesita otros seres receptivos. De modo que cuando el bebé diga, eche, vaya alguien corriendo y le dé leche, ¿no? ¿Cómo diría que un bebé cuando pide leche? Teta. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Si quiere una galleta, ¿cómo diría? ¿Ah? Yeta. Yo recuerdo cuando mi sobrino era pequeño, yo estaba estudiando fuera de Puerto Rico y mami me llama un día, contentísima porque el niño ya hablaba. Me dice, ay, ya Cristian habla. Y yo digo, ay, cuéntame. Y me dice, mira, si él quiere una galleta, él dice, ita. Y señala dónde están las galletas. Ay, ¿qué más, mami? ¿Qué más dice? Dice, si él quiere una fruta, él señala dónde están las frutas y dice, ita. Si quiere leche, señala, ita. Para mami ya él hablaba. Y ciertamente de eso se trata. Cuando los niños y niñas pequeños están comenzando a hablar, les aceptamos esas producciones que no son las correctas, ¿verdad? Se las aceptamos, las valoramos y por ese aceptarlos es que ellos siguen desarrollando su lenguaje, ¿verdad? Claro, él sabía que con él producir ese sonido, pero señalar dónde estaban las galletas, ¿verdad? El elemento pragmático, ya mami le iba a responder, su abuela le iba a responder corriendo, así que él ya sabía hablar, decía ita para todo.